Saludos a todos los participantes del curso de control de calidad en laboratorio clínico, organizado por el Instituto de Estandarización en Laboratorio Clínico del Perú. Mi nombre es Daniel Guachani Coripuna y voy a estar a cargo de los talleres de este curso. En esta primera sesión de práctica vamos a revisar ejercicios relacionados a la estadística, aplicándolo en el control de calidad. Lo que vamos a resolver algunos ejercicios de estadística descriptiva, de gráficos de control, valores atípicos, o en este caso con la metodología de groups, y por último vamos a ver otros gráficos utilizados en el laboratorio clínico. Muy bien, entonces dentro de lo que es la estadística, básicamente tenemos dos tipos, uno que es una estadística descriptiva y otro que es una estadística inferencial, ¿no? En la estadística descriptiva solamente hacemos una descripción de cómo es el comportamiento de los datos, ¿no? En ese caso tenemos medidas de tendencia central y también tenemos medidas de dispersión. En el caso de una estadística inferencial, en base a una recolección de datos, nosotros hacemos cálculos para inferir si estamos frente a para inferir y comprobar una hipótesis, ¿no? De acuerdo a la pequeña cantidad de datos que hemos recolectado. Entonces, en el caso de las medidas de tendencia central, que forma parte de la estadística descriptiva, tenemos ahí la media, la mediana y la moda, ¿no? Y en el caso de la medida de dispersión tenemos la varianza, la desviación estándar, el rango estadístico y el coeficiente de variación. ¿Qué es lo que utilizamos en laboratorio? Utilizamos la media para hallar lo que es el promedio, ¿no? Con esta fórmula. Y utilizamos a veces también lo que es la mediana, ¿no? En la verificación de intervalos de referencia, ¿no? Cuando los datos recolectados tienen este comportamiento de acá. Y en el caso de la medida de dispersión, por ejemplo, el tema de varianza, lo vemos un poco en verificación de métodos, en precisión. La desviación estándar sí lo revisamos siempre, ¿no? Para hallar lo que es el coeficiente de variación. Porque para el cálculo del coeficiente de variación tiene dos componentes. Uno es la desviación estándar y otro es la media. ¿Ok? Muy bien, entonces en el caso de estos estadísticos vamos a ir revisando en el ejercicio 1 cómo es que realizamos el cálculo en lo que es el Excel, ¿no? Estoy seguro que de repente algunos cuenten con softwares de control de calidad, otros de repente no tienen. Entonces, a veces adquirir estos softwares eh, es muy complicado, ¿no? Por el costo de repente. Sin embargo, también podemos utilizar el programa Microsoft Excel para poder realizar estos cálculos y revisar siempre nuestro control de calidad. Entonces, como les había comentado, en laboratorio utilizamos la media, la mediana, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Estos, estos datos yo los puedo calcular utilizando el Excel. Para ello yo tengo que ingresar una fórmula en cada una de las celdas. Estos cuadraditos son celdas, ¿no? Se le conoce así en el Excel. Por ejemplo, en la que estoy seleccionando ahorita es la celda H1. En este lado de acá me sale el número H1. En este lado de acá yo puedo escribir lo que quiero ingresar en esa celda, como también acá mismo, ¿no? Haciendo doble clic. Ahí puedo escribir. O también acá, y sale ahí. Después acá en el lado superior yo tengo pestañas, ¿no? Donde están las opciones que puedo utilizar. Tengo inicio. A un lado tengo portapapeles, por el otro lado tengo la fuente, ¿no? Y que le puedo dar a lo que escribo en la celda, ¿no? Si lo que quiero poner en negrita, en cursiva, subrayado, si es que le quiero dar borde a la celda como ahorita le estoy dando, o si quiero colorear la celda, de repente si es que quiero
darle algún color, ¿no?, a la letra, ¿no? Y por el otro lado tenemos alineación, ¿no? Si es que quiero centrar pegado hacia abajo, o en el medio, o a un costado, así. Después por acá tenemos opciones de ajustar texto, ¿no? Por ejemplo, a ver, veamos, si es que yo escribo algo que salga de la celda, como por ejemplo, a ver, control de calidad. Si se dan cuenta, la palabra sale por los costados de la celda porque no alcanza en ese espacio. Puedo acá yo estirar para que se vea bien, o si no, también puedo darle acá ajustar texto, ¿no? Y ahí sí se acomoda los datos dentro de la celda. Puedo también combinar y central, que tengo acá esta opción. Entonces lo que yo hago es, a ver, si es que tuviese este caso y no quiero que salga debajo, puedo unir la celda H1 con la celda I1. Selecciono ambas y le doy acá combinar y centrar. Y ahí los he combinado, ¿no? Ahora se ha vuelto como una celda combinada. En el lado de acá tengo opciones para número. A ver, por ejemplo, si es que yo pongo, voy a colocar 15189, que es el número de la ISO, ¿no?, para laboratorio. Acá yo puedo cambiarle el dato del número, ¿no? O puedo darle una edición al número. Por ejemplo, puedo agregarle decimales, puedo convertirlo en moneda, puedo convertirlo en fecha, ¿no?, fecha larga, ¿no?, viernes 1 de agosto. Puedo convertirlo en hora, en porcentaje, en fracción, en forma científica o en texto simplemente. Pero lo dejamos en general. Por ejemplo, si es que yo coloco 0,80, esto lo puedo convertir en porcentaje. Puede ser acá, ¿no? 0,8 es 80%, o si no, en esta opción que ya me sale automáticamente, ¿no?, en estilo porcentual, donde está el signo del porcentaje. Doy clic ahí y lo convierto a porcentaje, 80%. A ver, supongamos que tenemos 0,5523 y solamente quiero mostrar en un decimal. Acá también tengo las opciones para reducir o para aumentar decimales. Puedo acá reducir algunos decimales o al costado puedo aumentar decimales. Eso también va a ser útil, ¿ok? Lo general es de que utilicemos 2 decimales nada más. Entonces acá voy a ir reduciendo. Luego acá ya tengo ya formatos para las celdas, ¿no?, o estilos de celdas, ¿no?, como quiero que salgan. Acá tengo opciones para también las celdas, ¿no?, para insertar, para eliminar celdas y para darle el formato, ¿no?, el alto de fila, el ancho de columna. Y acá otras opciones para modificar. Después en insertar, en la pestaña de insertar tenemos opciones para las tablas, para añadir imágenes, para añadir complementos, y acá tenemos también uno importante, ¿no?, que son los gráficos, ¿no? Para ello tengo yo que seleccionar datos, ¿no? Por ejemplo, yo selecciono estos datos de acá y acá puedo revisar algunos gráficos que me recomiendan, ¿no?, que también lo vamos a ir viendo poco a poco. Luego mini gráficos, filtros, vínculos y acá símbolos, ¿no? Por ejemplo, esta ecuación que yo he insertado acá, del coeficiente de variación, lo hice con esta opción de ecuación, ¿no? Y esto no está en una celda, está libre, ¿no? Lo puedo mover. Luego acá ya tengo detalles del diseño de la página. Por ejemplo, cuando utilice este Excel y quiera luego hacer mi informe, tengo que diseñarlo como una página para poderlo imprimir, ¿no? Ponerle los márgenes, la orientación del archivo, el tamaño del archivo, ¿no?, A4, ¿no?, y todo ello. Luego acá tengo también fórmulas para ingresar, tengo para los datos. Por ejemplo, si es que yo quiero ordenar estos datos de mayor a menor, me voy acá en ordenar y los puedo ordenar, ¿no? Luego acá tengo de revisión, de vista, desarrollador, complementos y así. Muy bien, entonces en base a ello vamos a hacer estos cálculos de acá.
Para poder calcular la media, o también conocida como promedio, ¿no? Su símbolo que estamos considerando acá es la X, la mediana, MET, la desviación estándar de S y el coeficiente de variación como CB, ¿no? Y el que vamos a calcular es el porcentual. Entonces, para la media tenemos igual, siempre para obtener un resultado de un cálculo en Excel, en la celda primero tengo que colocar el igual. A ver, vemos por acá. Por ejemplo, si yo quiero hacer una suma acá, coloco igual, coloco, a ver, por ejemplo, 15 más 16 y doy Enter, me va a dar la suma. Pero si no coloco el igual, si solamente coloco 15 más 16, no me va a salir nada. Entonces igual acá, donde me dice media, tengo que colocar igual, luego tengo que escribir la fórmula. En Excel tenemos varias fórmulas acá. ¿No? Tenemos suma, tenemos promedio, tenemos hipervínculo, máximos, mínimos, desviación estándar, entre otros. Entonces yo tengo que conocer cada una de esas fórmulas. Entonces para media lo que vamos a utilizar es promedio. Entonces al yo escribir prom ya me sale una serie de opciones. Yo tengo que elegir el primero, el que dice promedio, dándole doble clic. Y luego me abre un paréntesis, ¿no? Me sale promedio y un paréntesis. Al abrir el paréntesis yo tengo que seleccionar los datos a los cuales debo de sacar el promedio. Selecciono los 20 datos y una vez seleccionado, acá me dice, ¿no? De B4 hasta, esos dos puntos es hasta B23. Hasta B23. Cierro paréntesis o también puedo dar Enter y bueno, luego doy Enter, ¿no? Y ahí tengo el valor de la media, que me sale 72,18. ¿No? Yo puedo reducir un decimal o puedo dejarlo ahí, ¿no? Con dos decimales está bien. Ahora acá voy a colocar lo que he utilizado. Vamos a copiar esto de acá. Entonces esta es la fórmula que hemos utilizado, ¿no? Ahora en el caso de la mediana tenemos igual. Igual, coloco mediana, me sale la opción, acá el que dice mediana, y selecciono los datos. Puedo cerrar paréntesis o no, como les había dicho, y ahí doy Enter simplemente. Entonces voy a copiar esto para tenerlo registrado. Listo, Enter. Ahora, ojo que acá estamos calculando del control normal, ¿no? Le voy a dar un estilo a la celda, le coloco borde, coloco en negrita, lo pongo en el centro y le voy a dar un color a la celda. Listo. Ahora el desvío estándar. Para el desvío estándar vamos a usar igual desves, escribo desves de desviación y voy a seleccionar el que me dice desves solamente. ¿Ok? Los otros son utilizados para otros cálculos estadísticos y vamos a colocar el que dice solamente desves. Desves y selecciono todos los datos. Doy Enter, me sale 1,82 y así con varios decimales, ¿no? Entonces tengo que reducirlo. Me voy acá en número y reduzco hasta 2 decimales. Acá coloco así para que se recuerden la fórmula. Coeficiente de variación, como les había dicho, tiene dos componentes. Uno es la desviación estándar y otro es la media. Entonces, antes de calcular yo el coeficiente de variación, tengo que calcular el desvío estándar y tengo que calcular la media. Entonces vamos acá. Voy a colocar igual, es una división. ¿Okay? Entonces primero tengo que colocar el dato de la desviación estándar, que es la celda H10. Entonces simplemente la selecciono, ¿sí? Luego coloco un slash y luego coloco el valor de la media, ¿no? Que es la celda H6 y doy Enter. Esto de acá lo tengo que convertir en porcentaje. Me voy acá en número, en el símbolo del porcentaje y doy clic. Me sale 3%. Ahora lo que tengo que hacer es darle decimales. Le doy decimales en la parte donde me dice aumentar decimales y le doy 2 decimales. Entonces ahí tengo el coeficiente de variación en porcentaje. Otra forma podría haber sido así, ¿no? Coloco igual, coloco
1,82 y coloco entre, que es slash, entre 72,18. Sale también porcentaje y el aumento de decimales. También me sale lo mismo. Bueno, acá no me ha salido 53 porque, bueno, he considerado menos decimales. Este cálculo de acá está considerando todos los decimales que tiene la desviación estándar, ¿no? Todo esto. Pero está, digamos, por ahí, ¿no? Lo recomendable es hacer los cálculos con los valores de la celda, ¿no? No así como yo he hecho ahora, ¿no? El 1,82 entre 72,18. Lo recomendable es ingresar los datos de la celda, porque, a ver, supongamos que esta es nuestra plantilla, ¿no? Entonces, para el siguiente mes, yo lo único que tengo que hacer es reemplazar estos datos. Por ejemplo, voy a irme por acá. No, por acá. Voy a copiar esto de acá. Voy a reemplazar acá. Ahí lo reemplacé. Ya no es 72, ahora es todo es 90. Entonces, lo único que ya esto automáticamente me va a hacer el cálculo. Ahora me sale el coeficiente de variación 1,78. Por eso es recomendable ingresar de esta manera. ¿Ok? También, lo bueno también sería fijar una celda. Ahorita lo vamos a ver. Entonces voy a cancelar esto, voy a regresar a lo que tenía antes, 71. Regreso acá a mi coeficiente de variación a lo que había calculado, que es 2,53. ¿Okay? Muy bien. Una vez calculado el coeficiente de variación, lo que luego hago yo, sigamos, si es que hacemos el paso a paso, es hacer los límites de groups, ¿no? O mejor dicho, calcularlos, revisar cuáles son los valores atípicos, que lo vamos a ver en este ejercicio. Pero nos vamos a saltear esa parte y vamos a revisar cómo es el cálculo para los límites de aceptabilidad de datos. Entonces, lo que yo uso para esos límites de aceptabilidad de datos, que al fin y al cabo luego me va a servir para realizar mi gráfica de Levy-Jennings, es utilizar los datos de la media y la desviación estándar, ¿no? Porque yo tengo que saber cuáles van a ser los límites, ¿no? El límite para una desviación, para dos desviaciones y para tres desviaciones, tanto lo que es por arriba y como lo que es por abajo de la media. Entonces, para calcular esos valores, yo voy a colocar lo mismo, coloco igual, coloco el resultado de la media, como estoy en el límite inferior, voy a colocar menos, luego 1 y luego el por, y el valor de la desviación estándar, que es 1,82, ¿no? En la celda H10. Y luego doy Enter. Voy a hacer lo siguiente, coloco igual, coloco el valor de la media, menos 2 por, el por es asterisco, y el valor de la desviación estándar. Luego acá igual, coloco igual el valor de la media, coloco menos, y luego acá voy a colocar 3 por el desvío estándar, que es 1,82. Doy Enter y listo. Ahí tengo los límites. Luego lo que hago, voy a reducirle decimales. Selecciono los 3 y me voy acá, ¿no? Reducir decimales, y lo coloco con 2 decimales solamente. Lo que luego puedo hacer es seguir redactando acá las fórmulas para el límite superior, o también puedo copiar esto. Yo cuando selecciono las tres celdas, siempre que selecciono una celda, en la esquina inferior derecha, ¿no? Me sale como un puntito, que yo al pasar el cursor, si se dan cuenta, cambia. Al pasar por ese puntito cambia. Entonces cuando cambia, yo doy clic ahí y puedo jalar, ¿verdad? Entonces, a ver, selecciono estos tres, puedo jalar hacia abajo o puedo jalar hacia el costado. Lo que yo voy a hacer es jalar hacia el costado, de esta manera. Se dan cuenta que me sale acá errores. Entonces, para evitar eso, lo que yo voy a hacer acá es fijar estos valores. El H6 lo voy a fijar apretando F4. O simplemente añadiendo ese símbolo, que es como el símbolo del dólar, al costado de la letra. Así. Entonces ahí ya lo fijé. Acá también voy a fijar la celda, el H6 y acá también el H10. Entonces vamos a ver, voy a jalar solamente estos dos para ver la diferencia. Si yo jalo, ahora me sale lo mismo, ¿no?
Pero un límite superior, ¿se acuerdan? Es suma. Entonces acá en la celda solamente voy a cambiar el menos por el más. Acá el menos por el más. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho acá? He fijado las celdas H6 y H10, ¿no? Que es el valor de la media y es el valor de la desviación estándar. Entonces yo al copiar, lo único que he hecho es copiar lo mismo, ¿no? Solamente para luego cambiar el menos por el más. Vamos a ver si es que jalo esta celda de acá sin haber fijado las celdas H6 y H10. Si yo jalo y veo la fórmula, me dice ahora I6 y 10, ¿no? Quiere decir que se ha movido esto también. Y ahí no tengo valores, obviamente, ¿no? Y por eso acá me sale como un error. Entonces lo que tengo que hacer acá también es fijar la celda, lo fijo y acá lo copio. Y acá simplemente voy a cambiar el menos por el más y listo, doy enter. Entonces ahí tengo los valores para los límites de aceptabilidad de datos. Y acá ya calculé la media, la mediana, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Muy bien, acá vamos a ver otros cálculos para un reactivo B. ¿Okay? A ver, mediana. Vamos a ver, control normal. Mediana, coloco igual, coloco promedio, doble clic, selecciono los datos, doy enter, coloco igual, coloco mediana, selecciono los datos y doy enter. Desviación estándar igual, desves, selecciono los datos, doy enter. Acá le voy a quitar decimales. Listo. Acá coloco igual, coeficiente de variación era igual a la desviación estándar, ¿no? Entre la media. Doy enter y lo convierto en porcentaje. Le agrego decimales, dos decimales y ya está. Ahora, por ejemplo, si yo quiero ir también para el control patológico en este caso, acá voy a colocar control patológico, lo voy a dar color, lo centro en negrita, acá voy a colocarle borde a las celdas, le voy a dar otro color, acá también mejor, ahí, para diferenciar. Listo. Entonces acá lo que voy a hacer simplemente es jalar. Ya no voy a fijar esto porque quiero que salga el promedio que están los valores al costado, que es esto de acá. Entonces si que yo jalo acá al costado, si se dan cuenta, me ha copiado el mismo color de la celda, ¿no? Porque también copia eso, copia también el formato. Lo voy a cambiar. Y si me doy cuenta, al dar clic acá arriba, me ha calculado el promedio del C29 al C48, que son los valores del patológico que yo quiero calcular. Entonces de esta manera ya no he ingresado de nuevo acá promedio y luego he seleccionado, ¿no? Simplemente he copiado he hecho que la fórmula pase a los valores del costado, ¿no? Entonces si es que yo muevo al costado, esta fórmula me va a calcular los valores que están también al costado de la anterior fórmula. Entonces acá también lo selecciono, y acá también hago lo mismo, me doy cuenta, ¿no? También le hizo el cálculo. Y si es que acá también muevo al costado y reviso la fórmula, veo que me han calculado tanto para el patológico, la media y, bueno, la desviación estándar entre la media y el patológico. Ya hizo automáticamente ese cálculo. ¿Okay? Entonces, una de las importancias que tenemos con el coeficiente de variación es revisar la precisión, ¿no? De los datos. Si es que nosotros vemos el tema de precisión, es cuán alejados estén los datos entre sí, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una precisión baja y acá tenemos una precisión alta, ¿no? Porque los datos están más cerca. Y en cuanto a exactitud o veracidad, bueno, veracidad en estos términos, es cuán cercano estén al valor de referencia, ¿no? O al valor esperado, o al valor del grupo par, etcétera, ¿no? A una media esperada, o el valor verdadero, ¿no? También conocido. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una veracidad alta, ¿no? Están bien cerca al valor verdadero.
acá están un poco dispersos, y acá, bueno, acá ya sí es baja, ¿no? Porque están bien alejados del valor verdadero. Acá obviamente también es baja la veracidad. Entonces, con la media nosotros podemos revisar ello, ¿no? Y eso lo representamos con el sesgo. La fórmula para el sesgo tenemos dos. Uno es el sesgo en concentración, que es igual a la media menos el valor esperado, y otro es el sesgo en porcentaje, que es igual a la media menos el valor esperado entre el valor esperado por 100, ¿no? Y acá yo lo estoy llamando valor esperado porque, bueno, puede ser valor verdadero, puede ser valor asignado, puede ser también, esos son otros nombres, ¿no?, que se le da al valor esperado. Entonces, a ver, si es que yo quiero calcular el sesgo en concentración, voy a colocar acá igual, luego me voy acá a ver, para el control normal, ¿no? Tengo el valor de la media, pero antes tengo que saber cuál es mi valor esperado, ¿no? Vamos a suponer que el valor esperado sea de 70,2, ¿ok? 70,2. Obviamente esto está en miligramos por decilitro, ¿no? 70,2 miligramos por decilitro. Ese es el valor esperado. Entonces, la media también tiene esa unidad, ¿no? La media tiene unidades también. También está en concentración, ¿no? También tiene unidades, también está en miligramos por decilitro, ¿no? De acuerdo al analito, obviamente, ¿no? De acuerdo a las unidades del analito. Entonces, por ello acá yo tengo el sesgo en concentración. Acá coloco igual, coloco la media que he calculado y luego resto el valor esperado, que es 70,2, ¿no? Y me sale 3,55 y eso está en unidades de miligramos por decilitro. Ahora, para convertir en porcentaje, simplemente tengo que dividirlo entre el valor esperado. Entonces coloco igual, coloco el valor de concentración y lo divido de nuevo entre el valor esperado, que es 70,2. Doy Enter y bueno, acá automáticamente ya me salió en porcentaje, que me sale 5,1. Muy bien, entonces, eh, acá cuál es la interpretación, ¿no?, que le podemos dar eh, a este resultado. Este sesgo nos da un alcance sobre cómo estamos en relación a la media, ¿no? Si nos damos cuenta, este es un resultado positivo, pero ¿qué hubiese pasado si es que nuestra media hubiese sido menor que el valor esperado? Por ejemplo, a ver, si es que el valor esperado hubiese sido 75,2, ¿no? Ahí me sale menos 1,45, ¿no? Bueno, obviamente el sesgo sí hay que tenerlo en absoluto, ¿no? Ahí sí, acá el sesgo me salió menos 1,45. Entonces, ¿qué podemos decir? Interpretando, acá voy a colocar la interpretación, ¿no? A ver, podemos decir, pero vamos a dejarlo con el 70,2, ¿ok? Como estaba antes. 70,2 que salió 3,55. De que las mediciones en promedio están 3,55 miligramos por decilitro por encima del valor esperado. ¿Ok? Entonces así más o menos podemos interpretar, ¿no?, que están por encima porque es positivo. Si es que fuese negativo, quiere decir que todas las mediciones en promedio están por debajo del valor esperado. Si es que fuese negativo. Muy bien, acá vamos, entonces esta parte vamos a revisar una vez más el cálculo de los límites para la aceptabilidad de datos. Acá voy a colocar igual, coloco el valor de la media, lo fijo con F4, coloco menos 1 por
y el valor de la desviación estándar. Y listo. Bueno, me olvidé fijar el valor de la desviación estándar, F4, listo. Igual media menos 2 por desvío estándar, doy enter, acá también, media menos 3 por desvío estándar, doy enter. Muy bien, ahora simplemente voy a copiar al costado, me sale lo mismo, entonces acá solamente voy a cambiar el menos por el más. Menos y lo paso más, listo. Ahora selecciono todos estos datos y le quito decimales, hasta 2 decimales. Entonces ahí ya tengo los límites también, ¿no? Los límites calculados. Entonces lo que estamos viendo es la importancia de la media, el desvío estándar para calcular los límites para mi gráfico Levi-Jennings, y el coeficiente de variación es utilizado para ver también lo que es la precisión, comparando dos datos. E incluso me sirve también para comparar entre métodos, ¿no? De repente el reactivo B, que es para, no sé, glucosa, que está en miligramos por decilitro, y tengo otro analito, como por ejemplo, a ver, no sé, uno que esté en gramos por litro, de repente, o en otras unidades. Puedo comparar lo que es la precisión entre analitos utilizando el coeficiente de variación, ¿no? Porque recordamos que el coeficiente de variación sí es que sí no tiene unidades, ¿no? En cambio la desviación estándar sí, igual la media. Entonces la única forma de comparar desempeños entre analitos es utilizando el coeficiente de variación. Entonces acá también puedo revisar cuál es más preciso el reactivo entre reactivos. A ver, en el control normal, para el reactivo A me salió 2.53 y para el reactivo B me salió 3.85. ¿No? De acuerdo a esto yo puedo decir que el reactivo A tiene una mejor precisión porque es el que me ha salido con menor coeficiente de variación, ¿no? Entonces estaríamos en un caso como este de acá, ¿no? Menor coeficiente de variación, más preciso. Y acá tenemos mayor coeficiente de variación, ¿no? Hay mayor dispersión. Muy bien, también puedo compararlo con ambos, ¿no? Con el control patológico y con el control normal. Acá solamente estamos revisando con el control normal. Muy bien, ahora vamos a ver lo que son cálculos acumulados, ¿no? Voy a dar un poco la fórmula acá. Un costado. Y esto por acá. Bien, normalmente en el laboratorio hacemos mediciones mensuales, ¿no? Hago la medición mensual, ese mes calculo mi media, calculo mi desviación estándar, mi coeficiente de variación y saco mis límites, ¿no? Y al siguiente mes, de repente esto lo hice en enero, y al siguiente mes estos límites, y al siguiente mes, o sea en febrero, digamos, mis controles lo evalúo con estos límites de acá, ¿no? Que he calculado. Y la idea o la pregunta es, ¿no? ¿Y en marzo cómo hago? ¿Utilizo los límites de enero o utilizo los límites ahora de febrero? Entonces hay algunos laboratorios que de repente utilizan los límites de enero para todos los meses, ¿no? Del año. Hay otros que van actualizando de repente sus límites, otros que actualizan los límites cada vez que se cambia de lote, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, una de las recomendaciones que se dan en la guía de la CLCI es siempre estar actualizando lo que es. Entonces, lo que siempre indican es ir actualizando, ¿no? Los valores de la media y los valores de la desviación estándar con los datos acumulados.
Muy bien, entonces vamos a calcular la media acumulada, lo que se conoce como media acumulada, y la desviación estándar acumulada, que son fórmulas igual que nos dice la CLCI, la C24, ¿no? A ver, acá yo tengo los datos de 3 meses, de enero, de febrero y de marzo. Entonces vamos a ver cómo serían mis límites acumulados para el mes de febrero y para el mes de marzo, ¿no? Entonces, a ver, si es que yo reviso los datos de enero, que es el primer color, tengo como recuento 20 datos. Acá en la parte inferior me sale cuál es el promedio y cuál es el recuento. Tengo 20 datos, en febrero tengo también 20 datos y en marzo tengo 24 datos. Entonces eso lo coloco acá. Enero tengo 20, febrero tengo 20 y marzo 24. ¿Cuál es el acumulado de datos? Enero obviamente es 20, en febrero es 40, ¿no? 20 más 20, y en marzo es 64, ¿no? 40 más 24. Acá puedo calcular la media, la desviación estándar por mes, ¿no? Por mes. Y acá vamos a calcular los acumulados, ¿no? Lo que dice acá, acumulado. Entonces acá vamos a revisar. ¿Cuál es la media? Como les había dicho, la fórmula es promedio, promedio, enter, desvío estándar, desves, para febrero, solamente febrero, lo que está de amarillo. Acá también, ¿ves? Doy enter y listo. Acá también, valor de la media, coloco promedio. Doy enter. Acá desvío estándar, desves. Doy enter, listo. Entonces voy a a copiar esos datos acá, en lo que tengo en la columna de la media y la desviación estándar. Acá, para copiar datos que estén en otra hoja, ¿no? Estos son hojas, todo el Excel es el libro, son hojas. En la hoja de datos, para copiar yo simplemente acá voy a colocar igual y voy a irme a la hoja de datos, ¿no? Sin presionar otra cosa. Ahí está el igual, tengo para seguir escribiendo, pero solamente igual. Me voy a datos y ubico la celda donde está la media de enero y doy clic y luego doy enter. Si se dan cuenta, en la celda donde yo quería poner el valor de la media de enero me sale, ¿no? Igual datos slash de 22 y es justo en la celda, ¿no? El de 22 tengo el valor de la media, pero está en otra hoja, ¿no? En la hoja de datos, la celda de 22. Si yo copio a un costado, me va a salir datos E22. Datos E22 es el valor del desvío estándar. Lo mismo hago para febrero, coloco igual, me voy a datos, ubico este valor y doy enter. Hago lo mismo para marzo, me voy a datos, copio y doy enter. Entonces acá simplemente jalo. Y ahí tengo los valores de la media y el desvío estándar. Muy bien, vamos a calcular los límites de control para el último nivel, o sea, para este nivel de acá, de las tres desviaciones, para hacer la comparación, ¿ok? El límite de control para tres desviaciones sería igual para el mes de enero al valor de la media, y lo inferior sería menos 3 por desvío estándar, doy enter. Acá también igual a la media más 3 por y el valor del desvío estándar. Esto de acá lo bajo hacia abajo y me va a calcular para febrero y para marzo automáticamente, ¿no? Al copiar hacia abajo, sin fijar obviamente. No he fijado celdas acá, porque yo quiero que la celda se mueva, ¿no? Como se ha movido acá. Entonces selecciono estos datos y lo voy a
voy a quitarle decimales. ¿Ok? Entonces acá mi límite de control para 3 desviaciones sería, a ver, va desde 75,71 hasta 105,38. Cierro paréntesis, doy enter. Acá también sería 86,88 hasta 96,70. Cierro paréntesis, doy enter. Acá abro paréntesis, 88,45 hasta 99,73. Y listo. Entonces, estos serían mis límites si es que considerara solamente enero. Este sería mi límite si considerara solamente febrero. Y estos serían los límites si considerara solamente marzo. Si se dan cuenta, acá, el mes de enero hemos tenido una desviación estándar bien alta, ¿no? De 4,94, a comparación de los meses de febrero y marzo, que hemos tenido desvíos estándar similares. Entonces, ¿qué hubiese pasado si es que en febrero hubiésemos considerado los mismos límites de enero? Bueno, en febrero íbamos a considerar de enero, ¿no? Pero en marzo, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos considerado los límites de enero? De repente hubiésemos tenido no hubiésemos reconocido algunos errores, ¿no? Si nos damos cuenta, ha habido cambios, ¿no? En febrero. Entonces por ahí también está el detalle de utilizar los desvíos estándar y las medias acumuladas, ¿no? Que lo vamos a calcular ahora. Entonces lo que me pide la fórmula en el caso de media acumulada es igual sumar todos los datos de los meses, dividirlo entre la cantidad total, en este caso entre los días acumulados. Y el desvío estándar acumulado también me dice lo mismo. ¿Ok? Me da esta fórmula. La forma más sencilla de poder calcularlo, a ver, estamos acá, este es febrero, sin utilizar todas esas fórmulas, es simplemente calculando el desvío estándar y la media de ambos días, ¿no? A ver, voy a colocar acá el desvío estándar acumulado y acá la media acumulada. ¿Ok? Y luego vamos a comparar con la fórmula. ¿Ok? A ver, el desvío estándar es desves, coloco igual, coloco desves y selecciono todos los datos, ¿no? De febrero y de enero. Ese sería el acumulado. Y doy enter. Me sale este valor, busco 369. ¿Cuál sería la media acumulada? Promedio, ¿no? Promedio de todos los datos de febrero y de enero. Listo, doy enter. Y me sale la media acumulada. Entonces ahí ya tengo el desvío estándar acumulado y la media acumulada. Pero ¿cómo lo haría? A ver, si es que utilizo esta fórmula que tengo acá, ¿no? Dentro de la fórmula yo tengo sumatoria de xy y tengo sumatoria de xy al cuadrado, ¿no? Este sumatoria de xy lo tengo de acá, que va a estar en esta columna, y la sumatoria de xy al cuadrado lo voy a colocar en esta columna. ¿Ok? Entonces, para la media acumulada tengo que tener la suma de los xy, que lo tengo acá, ¿no? Entonces, para febrero, bueno, para enero no va a haber. Para enero no va a haber. Para febrero va a ser igual a la suma de todos estos valores acá. Ese es para febrero. Y para marzo, suma de todos los valores que están por acá, hasta enero, ¿no? Marzo, febrero y enero. Doy enter y ahí tengo. Lo siguiente es la suma de xy al cuadrado, ¿no? Estos son los xy. Puedo utilizar la fórmula, ¿no? Igual suma cuadrados, como me sale acá, devuelve la suma de los cuadrados de los argumentos, ¿no? Entonces, si selecciono ahí, suma cuadrados, selecciono esto de acá, doy enter y me sale este valor de acá. A ver, vamos a comparar. Si es que acá yo coloco x y al cuadrado, entonces este valor lo tengo que elevar al cuadrado, igual 91,1 al cuadrado. Doy enter y simplemente voy a copiar hasta acá. Entonces, si es que yo quiero calcular la suma al cuadrado, sería suma solamente y estos valores de acá. Estamos comparando, ¿no? Y me sale lo mismo, ¿ven? Sale lo mismo. Entonces es mejor
En este caso, utilizar la fórmula de suma de cuadrados, ¿no? Entonces acá voy a colocar igual, suma cuadrados, y doy enter. Entonces ahí ya tengo la suma de xy y la suma de xy al cuadrado. Esos datos los voy a copiar acá. A ver, para febrero sería datos en febrero, suma de xy, doy enter. Y acá sería para marzo, datos, suma de xy, doy enter y listo. Ahora el de x cuadrado para febrero. Estoy en datos, acá sería este valor, doy enter, coloco igual, me voy a datos, suma de xy al cuadrado, doy enter y listo. Entonces ahí ya tengo esos valores. Ahora voy a calcular la media acumulada. Sería igual, como me dice la fórmula, en el numerador tal sumatoria de xy, que es este de acá, y lo voy a dividir entre el nt, ¿no? Que es el n acumulado. Para febrero es 40. Entre 40. Y tengo la media acumulada. Hago lo mismo para marzo, simplemente jalo la fórmula y me sale para marzo 92,3. Esa es la media acumulada. A ver, si nos fijamos acá nos salió 91,2. Acá también nos salió 91,2. Entonces, también lo puedo hacer así, ¿no? Directamente, por medio de todo, media acumulada. ¿No? Y se comprueba con la fórmula que nos han dado. Ahora, el desvío estándar acumulado. ¿Qué nos dice la fórmula? Es raíz y a ingresar todos estos datos de acá. Vamos a ingresar, a ver. Coloco igual, para raíz escribo raíz, doy doble clic en lo que me sale, raíz, se abre un paréntesis, voy a colocar el numerador, para eso abro otro paréntesis, me dice nt para el mes, que es de febrero, es 40, lo voy a multiplicar, asterisco, por la sumatoria de xy al cuadrado, ¿no? Que es este de acá, el KB61. Luego eso lo voy a restar el valor de la suma de xy elevado al cuadrado. Listo, cierro paréntesis, ahora coloco slash para la división. Abro otro paréntesis, coloco el valor 40, lo multiplico por, abro un paréntesis, 40 menos 1. Cierro paréntesis, cierro otro paréntesis para el denominador y cierro otro paréntesis para la raíz. Ahí doy enter y me sale el desvío estándar acumulado. La fórmula igual lo jalo hacia abajo para obtener el de marzo, ¿no? Ahí tengo el de marzo ya. 343. A ver, compadre, el 369 salió igual acá. Sí. Entonces también es la manera más sencilla para no estar de repente ingresando todos estos datos, calculando, haciendo estas columnas. Es simplemente ingresar el desvés y considerar febrero, enero y febrero, ¿no? Como hicimos acá. Todo esto. Entonces, esa es la manera más sencilla, ¿no? Para estar obviando estos pasos de acá. Pero ya lo hemos visto que sí sale, ¿no? Entonces, ahora, al tener ya mi media acumulada y mi desvío estándar acumulado en febrero, puedo calcular mis límites de control acumulado, ¿no? Vamos a tomar el ejemplo de 3 desviaciones. Voy a colocar igual, media, menos, en inferior, 3 por desvío estándar. Doy enter. En el caso del control superior, coloco igual, media, menos, o diré más, 3 por desvío estándar. Listo. Entonces, ¿cuál es mi límite de control para febrero? Es 80,10 hasta 102,24. Cierro paréntesis, listo. Entonces, este límite de control acumulado yo lo voy a utilizar para mis datos de marzo. ¿Ok? Para mis datos de marzo. Cuando esté en marzo ya, voy a calcular de nuevo la media acumulada y el desvío estándar acumulado. Y a fines de marzo calculo mis límites de control para abril, ¿no? Coloco igual, media acumulada, menos 3 por desvío estándar acumulado, doy enter. Y acá también coloco igual, media acumulada, más 3 por desvío estándar acumulado y doy enter. ¿Ok? Abro paréntesis, 81,98 hasta 102,55. Y cierro paréntesis.
Ahora, en el caso del coeficiente de variación acumulado, también puedo calcular, ¿no? Coloco igual, desvío estándar acumulado entre la media acumulada y doy enter. Y me sale en porcentaje automáticamente, ¿no? Si es que no me sale en porcentaje, lo puedo convertir, ya saben cómo. Acá coloco igual, desvío estándar entre media acumulada y listo. Entonces ahí tengo también los coeficientes de variación acumulados, ¿no? Y esto obviamente es de lote, ¿no? Para un solo lote. Mientras tenga un solo lote, puedo seguir acumulando datos, ¿no? Y ya cuando cambie de lote de repente voy a tener que hacer otros cálculos que se van a ver en otro taller, ¿no? Para lo que es este cambio de lote reactivo, ¿no? Que suele ocurrir bastante en hematología, con mayor frecuencia en hematología, ¿no? Entonces acá ya tenemos para los límites de control para abril, ¿no? El acumulado, obviamente. Muy bien, acá ya hemos visto una parte básica, ¿no? Los estadísticos básicos, la media, la división estándar, el coeficiente de variación. ¿Para qué me sirve la media? ¿No? Para el sesgo. El coeficiente de variación me sirve para comparar desempeños entre analitos y también para poder comparar entre reactivos de repente, ¿no? Y después los cálculos de los límites, ¿no? Que utilizan los valores de la media, la división estándar y también los valores acumulados, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver la parte de un gráfico de control en el ejercicio 2. En este ejercicio tenemos para dos gráficos. Para este video voy a resolver solamente el de control normal. O voy a resolver ambos, ¿sí? Para ir revisando cada uno. A ver, tenemos 20 datos de un mes, acá. 20 datos recolectados. Acá tengo datos del inserto. Datos del inserto del control, que me da el fabricante, ¿no? Que me da un valor esperado, me da un límite inferior de control y un límite superior de control. Entonces, un gráfico de control de calidad básico es utilizando estos datos de acá, ¿no? Para evaluar cómo van los 20 datos que voy recolectando. Para eso, para obtener ese gráfico, lo primero que yo tengo que hacer es agregar 3 columnas al costado de mis datos. La primera de ellas es del valor esperado, luego del límite superior de control y luego del límite inferior de control, ¿no? Acá voy a colocar igual el valor que es 73,3, lo voy a fijar con F4. Ahora también el del límite superior, 84, lo voy a fijar con F4. Y también del límite inferior, 62,3, lo fijo con F4. Le voy a quitar estos llenos. Ya está. Muy bien, ahora sí. Entonces, una vez hecho eso, voy a copiar lo mismo para todos los 20 datos. Esto de acá. Hasta dejarlo por acá. Y listo. Una vez hecho eso, voy a seleccionar todo esto de acá. Una vez seleccionado, me voy a insertar acá arriba en las pestañas. Inicio, insertar. Luego voy a la parte de gráficos. En gráficos tengo por columnas, tengo por líneas, tengo circulares, dispersión, área 2D, barras horizontales, cotizaciones radiales y cuadros combinados. Voy a irme acá donde dice línea 2D, y voy a dar clic ahí, ¿ok? Una vez hecho eso, estos datos de acá, de las 3 columnas que he agregado, los voy a ocultar. Para ello puedo ocultarlos o puedo simplemente cambiarles el color de la letra, ¿no? A blanco para que no se vean. Entonces pongo por acá mi gráfico, lo voy a acomodar para que sea mejor, voy a estirar un poco y listo, ahí está. Ahora, como se dan cuenta acá, en el gráfico yo tengo en el eje Y, en este eje, que va de 0 a 90, ¿no? Pero yo solamente quiero ver esta zona de acá. Entonces lo que voy a hacer es reducirlo. Hago clic ahí, en esa columna. Cuando se marque el borde, voy a dar doble clic en cualquier lado. Y al costado me va a salir dar formato al eje. Entonces, cuando me diga opciones del eje, tengo varias, ¿no? Tengo relleno, tengo
este pentágono, tengo para darle las alineaciones y tengo la barrita. Luego voy a ir a opciones del eje y acá ya tengo ya los datos del eje Y, ¿no? Que me dice cuál es el máximo, que es 90, el mínimo que es 0, las unidades, ¿no? Que va de 10 en 10, ¿no? Como dice acá, y otros valores, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer acá es cambiarle el mínimo, le voy a poner un valor de 55. Listo, y ahora sí, ya puedo verlo más cerca, ¿no? Los datos, cómo se comporta. Luego voy a seleccionar los datos de los valores normal de que he reportado. Me voy a ir acá a seleccionar datos, ¿no? Esto lo voy a mover hacia abajo, la parte de normal. Listo. Incluso puedo cambiarle de color, ¿no? Para que se vea de repente diferente al valor esperado. Entonces yo al dar clic ahí en opciones de serie, me voy acá al tachito, me voy en línea sólida y acá le puedo dar otro color, ¿no? Puedo ponerle amarillo o puedo ponerle, a ver, vamos a ponerle rojo. Le puedo cambiar también el color del marcador, ¿no? O le puedo cambiar la forma, ¿no? Puedo ponerle un rombo, puedo colocarle relleno sólido, puede ser también rojo o un rojo más intenso. El borde también, ¿no? El mismo color y listo. Entonces ahí tengo ya los valores, ¿no? Y puedo ver cómo se va comportando. Si yo me fijo, acá también puedo agregar algunas opciones, ¿no? Puedo ponerle título al gráfico. Gráfico control normal, colesterol. Listo. Entonces acá yo tengo graficado mi límite superior, que es este de acá. Tengo mi límite inferior y tengo mi valor esperado, ¿no? De acuerdo al fabricante. Entonces yo voy, obviamente este gráfico lo tengo que hacer antes de llenar estos datos, ¿no? Para yo poder ir viendo, ¿no? Por ejemplo, si lo borro, ahí está mi gráfico. ¿Ven? Entonces yo voy completando datos, a ver, 71,5, luego al siguiente día puede ser 85,6, ¿no? Se fue fuera de control. Paso de nuevo el control de repente y me sale 72,4, ¿no? O de repente pongo un error de pipeteo. Luego paso de nuevo, me sale 73,5. Luego paso de nuevo 70,2. Luego al día siguiente me sale de repente 76,8, ¿no? Y así voy llenando. ¿Ok? Voy a cancelar esto. Listo. Entonces, y ahí voy revisando, ¿no? Cada día cómo van los datos. Entonces, luego yo voy a tener una imagen gráfica de cómo ha sido el comportamiento de los 20 datos. Si yo me doy cuenta en el gráfico y analizo, tengo datos que van en este orden, ¿no? Casi entre estos límites de acá. Y solamente tengo un dato, solamente uno, que se va bien arriba, que es el dato del día 11. Solamente tengo uno, porque los demás están por ahí, ¿no? Están por ahí. Entonces yo me fijo que este dato está bien hacia arriba. Entonces yo puedo suponer de que cuando haga mi evaluación de valores atípicos, este valor me salga como valor atípico. Yo puedo suponer ello. Pero si tengo dos datos así que están bien por fuera, como por ejemplo, a ver, acá yo tengo 64,9, ¿no? Acá otro bien abajo. Entonces yo voy a suponer que ya voy a tener dos valores atípicos. Y lo recomendable es de que solamente tenga usted uno, ¿no? Uno, para que luego todo salga bien. Recomendable uno. Entonces vamos ahora a ver el gráfico del control patológico. Entonces, como les había dicho,
Acá primero valor esperado, luego límite superior de control, límite inferior de control. Selecciono los valores, lo fijo con F4. Acá también selecciono el superior, lo fijo con F4. Acá el inferior, selecciono, lo fijo con F4. Y luego acá copio. Selecciono todos los datos, voy a insertar, me voy a líneas, línea 2D. Voy a ocultar esto cambiando el color del texto a color blanco. Luego esto lo pongo por acá. Pero si se dan cuenta no ha salido con nombre. Voy a seleccionar de nuevo. Insertar. Tengo que seleccionar hasta arriba, hasta patológico, para que me salgan los nombres de las series. ¿Ok? Ahora sí, acá me sale patológico, esperado, superior, inferior. Eso es lo que quería que salga. Lo voy a acomodar por acá. Y esto hasta acá. Entonces muy bien, como acá les había dicho anteriormente, hay que corregir esto porque acá me sale desde cero. Yo quiero ver solamente esta parte de acá. Entonces voy a subirlo hasta 140. El mínimo va a ser 140. Y ahí lo tengo. Lo que luego voy a hacer es cambiarle el color a la línea. Le voy a poner uno más intenso. Puede ser este de acá. Le voy a cambiar el marcador. En sólido va a ser este de acá. El borde también. Le voy a cambiar el tipo de marcador. Integrado va a ser un rombo. Y va a ser tamaño 6. Y listo. Ahí lo tengo. A ver, vamos a intentar. Listo, ahí está. Ahora sí, está por encima, ahora sí, la línea está por encima, ¿no? Del valor esperado. Acá estaba detrás, ¿no? Estaba detrás de la línea. Si nos fijamos más de cerca, la línea del control estaba por detrás. Lo que hice fue seleccionar, me fui acá, seleccionar datos y esto de acá lo bajé por debajo del valor esperado, ¿no? Para que se pueda ver por encima. Y ahí está. Entonces, si nos damos cuenta, acá a ver, acá le voy a poner título gráfico. Gráfico control patológico, colesterol. ¿Ok? Si nos damos cuenta acá, vamos a ver que tenemos bastante dispersión, ¿no? Por un lado tenemos acá, que fue por acá. Acá de repente debíamos de haber corregido este valor, ¿no? Porque se va bien abajo del valor esperado. En cambio acá de repente se logró corregir y llegó a estar en la media casi, ¿no? A ver, el valor 4, ¿cuánto salió? 183, justo el valor esperado, ¿no? Entonces, pero después hubo cambios, ¿no? Empezó a ir por abajo, luego por acá, y así, tiene un comportamiento bien, bien raro. ¿No? Entonces, este gráfico también nos permite evaluar ello, ¿no? Entonces, este valor de repente se pudo haber corregido, o incluso todo esto de acá, ¿no? Y de nuevo empezar desde el día 5 hacia adelante de repente, ¿no? Y corregir un poco, porque en verdad, por un lado están bien, estos datos de acá hasta el día 10 están bien alejados de la media, hay mucha dispersión, mucha diferencia, hay mucho sesgo, ¿no? Bien alejados de la media. Sin embargo, tienen buena precisión por este lado, ¿no? Desde el día 5 hasta el 10 hay una buena precisión porque los datos están cercanos. Igual del día 11 hasta el día 17, ¿no? Hay buena precisión, están cercanos. Pero en general no hay un buen sesgo, ¿no? Por estos lados acá, hasta el día 10. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es revisar los valores atípicos, ¿no? Una vez hecho esto, obtenido los 20 datos, revisado gráficamente,
cambia. Listo, nos vamos acá, en valores atípicos. Tengo los valores atípicos para el control normal. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula nos dice valor absoluto de la diferencia del valor sospechoso, que son estos de acá, menos la media entre la desviación estándar. Entonces yo necesito, ya tengo los valores, me falta la media y me falta la desviación estándar. Acá vamos a colocar media y acá desviación estándar. Como para hacer el cálculo del valor sospechoso, ¿no? Con mediante groups. Entonces acá vamos a coloco igual, coloco promedio y selecciono todos estos datos de acá. Doy enter, coloco desviación estándar, les ves, selecciono los datos y doy enter. Listo, ahora sí, ya tengo todo. Muy bien, vamos a calcular grupos. Coloco igual el valor sospechoso, primero absoluto, para eso es el abs. El abs es de absoluto, ¿no? Me devuelve el valor en absoluto. Luego, valor sospechoso menos el valor de la media, cierro paréntesis, coloco slash para la división y luego desviación estándar, ¿no? 1.82, la celda B26. Doy enter y listo. Para copiar esta celda hacia abajo, voy a fijar el valor de la media, que es el B25 con F4, y el valor de la desviación estándar con F4. El valor sospechoso lo dejo sin fijar, así nomás, B5. Y ahora sí, voy a jalar hacia abajo. Jalar hacia abajo, me doy cuenta, miren, ha hecho ahora el cálculo B6 entre media y desviación estándar, nos ha movido, todo ha estado bien. Voy a quitar decimales para hacer la evaluación. Hasta 2 decimales. ¿Okay? El criterio me dice para 20 datos debe ser menor a 2.56 para decir que no es atípico. Entonces, si es que un valor es mayor a 2.56, va a ser atípico. A ver, el 0,32 es menor, así que vamos a aceptar. El 0,92 también, 59 también, 1,33 también, 55 también, y así. El 11, miren, el 11 es 3,30, es mayor, voy a eliminar. Y lo demás me sale aceptado, ¿no? Todos son menores, todos son casi 0,0, 0,0, todo es aceptado. Una fórmula para poder ingresar este criterio y no tener que estar revisando así uno por uno y solamente ingresar la fórmula es la siguiente. Hay una condicional en Excel que es sí. Miren, yo coloco igual, coloco sí. Y me dice ingresar la prueba lógica. La prueba lógica es si es que groups es menor que 2,56, esa es la prueba lógica, ¿ok? Que el group sea menor a 0,56. ¿Cuál es el valor que yo quiero que me salga? Si es que es menor, me tiene que salir aceptar. Entonces, si es que no es menor, la otra, el valor falso va a ser, luego coloco el punto y coma, como me dice acá arriba, prueba lógica, valor verdadero y valor sí falso. Es eliminar. El valor falso es eliminar. Cierro paréntesis y doy enter, ¿no? Y yo simplemente jalo acá y se dan cuenta que automáticamente me da, ¿no? Me reconoce cuál es el eliminar. Entonces, este es el criterio en fórmula, ¿no? Voy acá a copiarlo a un costado. Esa es la fórmula. La fórmula automática, ¿no? Para añadir lo que es el criterio. Con el condicional de sí, ¿no? Si es menor, el verdadero, aceptar. Entonces, si es que es falso, va a poner eliminar. Ese es el condicional. Entonces, como estamos viendo acá, tenemos que eliminar un valor. Voy a sombrearlo. Listo. Tengo que eliminar este dato de acá,
que es el 78,2 del día 11. Entonces voy a copiar estos valores por acá. Listo, elimino el 11. Listo, ahora sí. He eliminado el 11. Solo tengo 19 valores, ¿no? Como me dice acá, 19 datos. Ahora sí, entonces lo que luego yo hago es calcular la media, revisión estándar, coeficiente de variación, límite inferior, y límite superior de una desviación, dos desviaciones, tres desviaciones. Listo. A ver, vamos a calcular la nueva media. Igual, promedio, selecciono los datos, doy Enter. La nueva desviación, desviación estándar, selecciono los datos, doy Enter. Coeficiente de variación es media, es desviación estándar entre la media. Y doy Enter. Lo convierto en porcentaje, aumento decimales. A la media desviación estándar le voy a quitar decimales hasta 2 y listo. Ahora los límites, ¿no? Igual, media, menos, esta media lo voy a fijar con F4, 1 por desviación estándar y doy Enter. Ahora, la parte de dos desviaciones estándar. Vamos a colocar igual el valor de la media menos 2 por desvío estándar. Igual media menos 3 por desvío estándar, doy Enter. Listo, voy a copiar esto a un costado, pero antes no he fijado. Esto lo copio a un costado y listo, le voy a quitar ahora decimales. Ahora esto de acá lo voy a cambiar el menos por el más en el límite superior. Y listo. Ahora sí. Ya eliminé un valor atípico. Ahora veo que ahora sí tengo mi media y mi desviación estándar actual, ¿no? Y de acuerdo yo ya tengo ahora sí mis límites para mi gráfica Levi-Jennings, ya todo correcto, ¿no? Entonces esto ya luego lo voy a utilizar para elaborar mi gráfica Levi-Jennings, ¿ok? Y eso ya lo vamos a ver en otro taller. Ahora voy a pasar a hacer algunos gráficos para control de no conformidades, ¿no? Como son los errores preanalíticos, para control de lectura de lámina periférica, ¿no? Un ejemplo de neutrófilos, y otros gráficos que también utilizamos en laboratorio, ¿no? Gráfico de barra, Pareto y gráficos de dispersión. Así que empezamos con el de control preanalítico. Acá yo tengo dos formas, ¿no? Uno puede ser evaluando lo que es el día a día, ¿no? Evaluando día a día y controlando cada día. Y otro puede ser controlando mes a mes. Para hacer el control día a día, yo primero tengo que empezar, ¿no? Digamos, estamos en el mes de enero. Yo recolecto información de todo el mes y ya puedo conocer cuáles son los valores que usualmente obtengo, ¿no? En errores preanalíticos. Acá estamos hablando de muestras covuladas, que va a ser mi indicador. Ese indicador es una proporción, ¿no? Una relación. Yo digo, a ver, en mi laboratorio tengo el día 1 tengo 5 muestras covuladas y en total he recibido o he tomado o he recolectado un total de 899 muestras con anticoagulante. Entonces, 5 muestras coaguladas
voy a obtener de 899. Es una proporción. Y esa proporción se representa con una división. 5 entre 899. Y eso se convierte en porcentaje. Le aumento decimales y ahí está. Entonces yo puedo decir, el 0,56% de muestras coaguladas, no, del total de muestras coaguladas, el 0,56%, perdón, disculpa, diré, del total de muestras con anticoagulante que se recolectan en mi laboratorio, el 0,56% son muestras coaguladas, ¿no? Estamos hablando de una fracción. ¿Okay? Entonces lo que luego sigue es hacer el cálculo, ¿no? Así como yo establezco acá cuál es mi límite superior de control, mi límite inferior, ¿no? Para evaluar y no pasarme, y no estar fuera de control. Lo mismo puedo hacer acá. En indicadores, nosotros de preanalítica, en indicadores preanalíticos, nosotros siempre esperamos de que nuestro indicador sea cero. Bueno, nosotros siempre queremos de que, o nosotros siempre vamos a querer de que no haya ninguna muestra coagulada en el laboratorio, ¿no? Entonces, para este caso no vamos a hablar de un límite inferior de control, ¿no? Porque siempre vamos a esperar que sea cero, el límite inferior. Pero en cambio, si vamos a establecer un límite superior, ¿no? Que va a ser el límite en el cual vamos a decir, no, no puedo pasar ese límite, ¿no? Porque ya no es normal para mi día a día, ¿no? Entonces vamos a establecer eso. Para ello vamos a utilizar esta fórmula, para lo que es no conformidades, ¿no? Me dice P, que bueno, lo he puesto P por proporción, ¿no? Que es el valor del indicador. Luego lo voy a sumar 3 por la raíz de nuevo el indicador, P, por D, número de días que he recolectado los datos, y lo voy a dividir entre N. Y N vendría a ser el número total de muestras, ¿no? Que haya en ese mes o en esa totalidad de datos. Entonces acá voy a ingresar la suma. Acá también la suma de todas las muestras que han estado coaguladas. Entonces en este mes he tenido 30 muestras coaguladas en total, ¿no? Y el total de muestras con anticoagulante ha sido 17.941. Entonces, ¿cuál es mi indicador o cuál es la proporción? 30 entre 17.941. ¿Cuánto ha sido el total de muestras? Ha sido 17.941. Ahora, ¿cuál es mi límite superior de control? Voy a ingresar en la fórmula, coloco igual el valor del indicador, que vendría a ser este de acá, le sumo 3, lo multiplico por la raíz, acá está, raíz, se abre un paréntesis, coloco el numerador, que es el valor de P, lo multiplico por 24 días, ¿no? 24, y lo divido entre el total de muestras. Luego cierro paréntesis y doy Enter. Muy bien. Acá voy a copiar lo mismo y lo voy a tener en porcentaje. ¿Ok? Y acá también en porcentaje. Copio y acá pego. Y lo convierto en porcentaje. Le agrego decimales hasta 3 decimales. Entonces mi límite superior de control para el día a día va a ser de 600,16%. Entonces acá vamos a agregar una columna más. Voy a insertar. Esto lo voy a mover a un costado. Este va a ser mi porcentaje. Esto lo voy a jalar hacia abajo. Voy a obtener los porcentajes del día a día, ¿no? Del día a día, por ejemplo acá, el día a día, y acá voy a poner mi límite superior de control, que va a ser igual a 616. Lo voy a fijar con F4
doy Enter, le voy a agregar un decimal más, listo. Y esto lo copio hacia abajo. Entonces yo selecciono los datos, me voy a insertar y me voy a líneas, ¿no? A línea 2D. Y ahí está. Acá le voy a agregar título, control, muestras coaguladas. Y listo. Le voy a agregar acá un marcador, tachito, marcador, opciones, integrado, coloco rombo, le voy a dar un color más intenso y listo, ¿no? Y ahí veo, ¿no? Por ejemplo, los días 2 y 3 me ha salido 0, ¿no? Está bien, pero luego ha ido variando, ¿no? Ha habido días que han subido, pero lo ideal es que para el siguiente mes, ¿no? Para enero, yo vaya controlando día por día, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a borrar estos datos de acá. O ver, no, borro estos datos de acá. Aunque va a cambiar lo otro. Y ahora sí. A ver, voy a borrar esto de acá para revisar el ejemplo. ¿Sí? A ver, esto de acá también. Listo. Entonces, a ver, supongamos el día 1 para el mes de febrero, ¿no? Entonces ya calculamos para enero cuál es el límite superior de control. Esto para que no se vea, por acá lo voy a ocultar. ¿Listo? Entonces mi límite superior de control para el mes de enero me salió 616%, ¿no? Entonces en febrero, a ver, supongamos que yo tenga el primer día recolecte 500 muestras, ¿no? Y tenga una muestra coagulada. Entonces ahí se va ubicando el punto. Entonces estoy bien. En comparación al mes anterior, estoy bien, ¿no? Estoy por debajo del límite que había establecido. A ver, supongamos que luego tengo al día siguiente, tengo varios pacientes, tengo 1000, o vamos a poner 988, cerca de 1000. Pero tengo más muestras coaguladas, ¿no? Porque comentaron, vinieron bastantes pacientes, hubo poco personal y por ahí se pasaron algunos y obtuve 5 muestras coaguladas, ¿no? Entonces yo simplemente voy a copiar la fórmula y ahora me sale el siguiente punto, ¿no? Me doy cuenta que he estado cerca, ¿no? Entonces tengo que tomar algunas acciones, ¿no? Para evitar que el día siguiente no pase nada, no pase nada, ¿no? De repente van a venir más pacientes y de repente por ahí la carga de trabajo genere muestras coaguladas. Entonces, a ver, de repente el día siguiente obtengo menos muestras, a ver, podría, claro, menos muestras, 625, pero obtengo la misma cantidad de muestras coaguladas, 5. A ver, si yo copio, ahí veo que me he pasado, ¿no? Para el día 13 he pasado mi límite de control, ¿no? Entonces no, algo está pasando, ¿no? Entonces acá ya tengo que tomar acciones inmediatamente, ¿no? Y evitar de que siga aumentando. Entonces más o menos este tipo de gráficos me ayuda en eso, ¿no? En ir revisando cómo puede ir el día a día. Voy a cancelar para obtener lo que teníamos antes. Ok, entonces esto es lo que habíamos obtenido. A ver, ahora, ¿qué hacemos en el día a día, ¿no? O en el mes a mes, ¿no? ¿Cómo puedo yo elaborar mi gráfico? Puedo también utilizar el mismo valor que he tenido acá, pero va a haber diferencias, ¿no? Porque los porcentajes van a ser diferentes, obviamente, ¿no? Porque va a haber más datos. Y al haber más datos, el porcentaje también reduce, ¿no? Por ejemplo, acá ha habido días que he tenido 0,42, pero en general el porcentaje había sido 0,16, ¿no? Y eso es una consideración que debemos tomar en cuenta. Entonces, para el mes a mes, lo que podemos establecer es utilizar algún gráfico. Vamos a insertar, a ver, por acá, el gráfico de línea con marcadores.
y podemos ver cómo está el comportamiento, ¿no? Ahora, yo puedo recolectar los datos los primeros 6 meses y a ver, ¿cuál es el promedio de esto? El promedio es 0,162, ¿no? Como dice acá. Así yo coloco por acá. Pero lo voy a colocar en porcentaje. Voy a copiar todo hasta acá. Y voy a agregarle esa columna. Lo voy a poner como valor esperado, ¿ok? O como límite. Límite de control le voy a colocar. No valor esperado, ¿no? El valor esperado es 0. El valor esperado es 0 en estos indicadores. Le voy a agregar marcadores por acá. Le voy a poner un título, control mensual. Muestras coaguladas. Listo. Entonces, yo puedo establecer un límite de control acá con el valor promedio, que es lo que yo acá he realizado, ¿no? Con el valor promedio. Que es, digamos, lo más, para hacer la parte de gestión en estos indicadores, podría ser lo más adecuado, ¿no? Para los siguientes meses. Ya no establecer un límite de control superior que esté muy por arriba, obviamente va a estar bien arriba de todo esto, sino establecer mi valor promedio, ¿no? Y en base a ello siempre estar por debajo para los siguientes meses. Porque es la meta, ¿no? Siempre, acá hay que establecer de que los indicadores preanalíticos siempre estén cercanos a 0. Así que debemos de fijar ello, ¿no? Cercano a 0. Cercano a 0. Muy bien, ahora vamos a ver un gráfico para el control de lectura de lámina. Lectura de lámina periférica. Muy bien, vamos acá a suponer de que estamos frente a un control ya diferente. ¿Por qué? Ya no vamos a controlar día a día. Acá estamos controlando día a día. Acá estamos controlando mes a mes. Acá también estamos controlando día a día, ¿no? En el control de colesterol. En este caso ya no, sino vamos a controlar personas. En este caso podemos tener participantes. Supongamos que estamos en el laboratorio, se requiere personal, entonces van a venir postulantes para el área de hematología y dentro de las evaluaciones se incluyó la lectura de lámina, ¿no? Entonces yo en mi laboratorio tengo expertos, tengo 3 de repente, 3 expertos, se les da una lámina, ellos hacen su reporte en base a una cantidad de 200 células, como recomienda la ICSH, y hacen su reporte, ¿no? Entonces reportan para cada célula. Vamos a ver el ejemplo con neutrófilos, ¿no? Un experto reporta 54, otro 55 y otro 53. Vamos a ponerle un poco más de diferencia. Vamos a ponerle acá 51, a ver.
51, porque están muy cercanos. Coloco igual, voy a calcular el promedio del reporte. Y el promedio ha sido 53,3, ¿no? 53,3, bueno, está muy feo. Acá voy a ponerle 52. Ahí está. Bueno, es igual. Ya, entonces, 53 acá. 55. Listo. Ahí mejor. Entonces, uno de ellos reportó 55, otro 52 y otro 51. Y mi promedio me sale 52,7. Entonces yo puedo también establecer los límites, ¿no? Así como acá, un límite de control superior, uno inferior, y ahí acá tengo ya el promedio, ¿no? Del grupo de consenso, el grupo de expertos. Entonces todos los participantes o todos los postulantes cuyos valores reportados estén dentro de estos intervalos, los voy a considerar como adecuados, ¿no? Y aquellos que estén fuera, como una lectura inadecuada. Entonces veamos por acá, ingreso a la fórmula. Va a ser diferente a la que hemos utilizado en esta de acá, ¿no? Que hablaba de un indicador de días, del total de muestras. En este caso vamos a utilizar la media, que es el promedio. Acá está representando como la X. Y N vendría a ser la cantidad de células evaluadas, ¿no? Por recomendación de la ICSH, los expertos han leído 200 células. ¿Ok? Igual los participantes, ¿no? Entonces vamos a calcular el límite inferior. Límite inferior, acá voy a corregir, es una resta, ¿no? En cambio, el límite superior es una suma. Entonces, ingresamos la fórmula. Igual, el valor de la media le voy a restar 3 por la raíz, ¿no? Acá está raíz, doy doble clic. El valor de la media que me salió acá. Voy a abrir un paréntesis antes para el numerador. Coloco el valor de la media, lo voy a multiplicar, asterisco, abro paréntesis, 100 menos el valor de la media nuevamente, cierro paréntesis, cierro otro paréntesis para el numerador, coloco división, slash, y el valor de n, que es 200. Y cierro paréntesis. Y luego doy enter. Y tengo mi límite inferior. Para el siguiente, lo único que voy a hacer es copiar. No voy a jalar, sino voy a copiar acá arriba. Selecciono, control C, me voy acá abajo, control V, y en vez del menos le voy a quitar y voy a colocar más. Y listo, doy enter. Y ahí tengo mi límite superior de control, 63,26. ¿Ok? Entonces, aquellos que hayan reportado dentro de estos límites los voy a considerar como aceptables. Y obviamente, de repente, para añadir puntaje a alguno de los participantes, de repente, puedo considerar los que estén más cercanos al valor promedio, ¿no? O hasta incluso puedo reducir estos límites, de repente ya no considerando el valor más alejado, ¿no? Como es 3, sino puedo cambiarle por un límite de 2 o el mínimo de 1,96, ¿no? Para hacerlo más estadístico. Pero ahí vamos a dejarlo. Ahora vamos acá a considerar el límite inferior de control, el límite superior y acá el valor esperado, ¿no? O el promedio. Bueno, vamos a colocar así, valor esperado. Límite inferior, acá 42,8, lo fijo con F4. El límite superior, 63,26 con F4, el valor esperado, 52,7 y listo. Esto de acá lo copio hacia abajo y listo, ahí tengo yo ahí. Entonces voy a seleccionar todo esto de acá, me voy a insertar, ubico gráfico de líneas, de línea de acá, y esto de acá lo voy a ocultar. Lo oculto por acá. Esto lo voy a agrandar un poco más. Y listo. Acá le voy a poner control. Lectura
de neutrófilos. Acá también voy a reducir esto de acá para poder verlo. El valor del eje. Acá opciones del eje, mínimo va a ser 30. Y listo. Luego acá le voy a poner marcador. Le voy a poner un color más intenso. Y listo. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que puedo ver acá en el gráfico? ¿No? Muchos participantes han estado por arriba del límite superior de control, ¿no? Muchos. A ver qué hubiese pasado si es que lo hubiese puesto acá para el límite de 2. Ven, casi todos hubiesen estado fuera. Por acá de repente el número 8 se salvaba. ¿No? El participante 8. Pero acá le hemos dado una buena, un buen rango, ¿no? 3. Acá de nuevo 3. Entonces lo que podemos considerar más o menos aceptables son el participante 2, el participante 5, el participante 8, el participante 13 y el participante 14, ¿no? Que podamos considerarlo aceptables, ¿no? Ya después los demás sí no han tenido una buena lectura de lo que es neutrófilos, ¿no? Entonces así puedo yo de repente establecer también un control, ¿no? Esto lo puedo hacer de repente para un programa de evaluación, ya sea de postulantes, ¿no? Al área de hematología o de repente el mismo personal del laboratorio, ¿no? Y hacer esas comparaciones, ¿no? Y, mejor dicho, esas evaluaciones, ¿no? Y hacer luego acciones de mejora, ¿no? Capacitaciones en identificación, etcétera. Muy bien, ahora vamos a ver por último otro tipo de gráficos. Por acá. Tenemos acá los gráficos de barras, realmente utilizados en estadística descriptiva, ¿no? Para ver cuál es el comportamiento de datos. Por ejemplo, acá tenemos para ver un informe mensual, por ejemplo, en indicadores preanalíticos. De todos los indicadores he tenido esto, ¿no? He tenido datos incompletos, datos incorrectos, datos del paciente mal ingresados, muestras no rotuladas, hemolizadas, coaguladas, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar esto de acá, inserto en gráfico de columnas, ahí, un poco por acá. Acá le voy a poner indicadores preanalíticos, mes de febrero, ¿no? Ahí tengo los indicadores de barra. Le puedo añadir los porcentajes, ¿no? En acá selecciono las columnas, ahora no, selecciono las columnas, doy clic derecho, agregar etiqueta de datos y acá también agregar etiqueta de datos. Y ahí me salen los porcentajes, ¿no? Los porcentajes que he obtenido. Luego también puedo ordenarlo, ¿no? Puedo ordenar de mayor a menor o de menor a mayor incluso. Para eso yo selecciono los datos acá, ambos, tanto los nombres de los indicadores como los números. Selecciono ambos, me voy acá en datos y me voy a ordenar, ¿no? Puedo ordenar de menor a mayor o puedo ordenar de mayor a menor, ¿no? Como yo desee. Voy a ponerlo ahí, de menor a mayor. Aunque lo recomendable es este de acá, ¿no? Este de acá, para ver cuál es el primero, ¿no? Siempre tenemos que ver el que es el indicador que tiene mayor porcentaje. Oh. Aunque acá no está ordenado de mayor a menor, ¿no? Solo está por el tipo de letra. Yo selecciono, me voy acá a ordenar. Voy a ordenarlo por la columna D, no por la columna C. Es lo que ha estado ordenando, ¿no? De menor a mayor. Listo. No, perdón, de mayor a menor había dicho. De mayor a menor y ahora sí. Ya lo tengo ordenado de mayor a menor por la columna D. ¿No? Lo que estaba haciendo hace rato era solamente ordenarlo por la columna C, ¿no? Acá.
por la columna C. ¿Ven? Pero acá ya le voy a poner factor R, ¿no? Por la columna del factor, o de la frecuencia, mejor dicho, ¿no? De mayor a menor, listo. Aceptado. Entonces, este gráfico también es utilizado, ¿no? Los gráficos en columnas. Luego tenemos otro que es el diagrama de Pareto. Habíamos visto este tipo de gráficos. Este tipo de gráficos se le conoce como polígono de frecuencia, ¿no? Los que tienen sus marcadores. Y bueno, obviamente esto ya son líneas, ¿no? Para establecer los límites. En el diagrama de Pareto vamos a utilizar dos gráficos. Este gráfico de acá, que es el de columnas, y también las líneas de frecuencias, ¿no? Y aparte también un límite. El diagrama de Pareto nos dice, o bueno, también conocido como estrategia 80-20, ¿no? Nos dice que el 80% de las causas son las que, bueno, en conclusión, son las que tenemos que solucionar inmediatamente. Supongamos, acá tenemos un ejercicio o unos datos que va a establecer cuáles son las causas principales por las cuales los equipos del área de bioquímica se paran, ¿no? Hay una paralización del trabajo del analizador de bioquímica. Entonces, en el laboratorio nosotros tenemos un registro donde hacemos el reporte de las fallas, ¿no? Registramos cuál es el motivo de la falla o de la paralización, registramos la hora de inicio de la paralización y la hora en la cual de nuevo podemos utilizarla, ¿no? Para así luego tener los tiempos, ¿no? Los tiempos de paralización de trabajo. Entonces, luego al fin de mes, el analista de calidad revisa esos informes o esos reportes y hace un acumulado, ¿no? De las causas, por falta de mantenimiento, por procedimiento inadecuado, impericia del operador, interrupciones eléctricas, por falta de reactivos y otros, ¿no? Y cuánto ha sido el tiempo de paralización en minutos de repente. Entonces, lo que luego sigue es analizar estas causas y ver cuáles son las que primero debemos atender, ¿no? Y eso lo podemos hacer con el diagrama 80-20. Entonces, lo que yo hago es primero ordenar esto de acá de mayor a menor. Acá ya está ordenado, 202, 114, 92 y así, de mayor a menor. Luego acá voy a calcular el total, la suma total, esos valores. Y por acá voy a calcular un porcentaje. Y por acá el porcentaje acumulado. Y por acá voy a poner el límite, ¿no? Que va a ser, como les había dicho, 80%. El límite va a ser 80%, ¿no? Porque yo tengo que considerar lo que estén debajo de 80, del 80%. Entonces acá yo tengo que calcular el porcentaje, selecciono la celda del costado, entre el total lo voy a fijar con F4, voy acá a bajar, lo voy a convertir en porcentajes, le puedo agregar un decimal y ahí está, ahí tengo los porcentajes. Igual voy a hacer acá, o mejor dicho le voy a quitar decimal, es mejor sin decimal. A ver, acá le voy a agregar el acumulado es sumar el anterior, ¿no? Acá va a ser el mismo, 41%. Acá va a ser 23% más 41%. Acá va a ser 19% más 65%. Y así sucesivamente, hasta llegar al 100%. Una vez tenido eso, yo selecciono todos estos datos de acá. Me voy a insertar. Selecciono columnas. Y listo. Entonces, al seleccionar las columnas, minuto, acá. Me voy a ir acá donde me colocan, acá en las pestañas. Un minuto. Va a salir el nombre de serie, creo. Acá voy a colocar 80. Ya. Ahora sí, insertar. Columnas. No, no me sale. Ahora sí. El diagrama de Pareto. Muy bien. Entonces, lo que luego yo voy a hacer acá es, vamos a cambiar el tipo de gráfico. Acá en las pestañas me va a salir herramientas de gráfico. Y una de ellas es cambio de tipo de gráfico. Me voy a ir acá a cuadro combinado. A los que está en porcentaje, lo voy a seguir dejando en columna agrupada.
Lo que está en porcentaje acumulada le voy a poner línea con marcadores, línea apilada con marcadores, y al 80-20 como línea. Al 80, ¿no? Diré al 80 le coloco como línea, que es el límite. Entonces acá le voy a agregar etiquetas y listo. Entonces, lo que estén por debajo del 80%, mejor dicho acá le agrego las etiquetas. Los que estén debajo del 80% son las principales causas que yo tengo que atender. Y tengo dos, el 1 y el número 2, ¿no? 41 y 65, son menores a 80. Y corresponden a las causas de falta de mantenimiento y procedimiento inadecuado. Entonces, de acuerdo al criterio de diagrama de Pareto, yo tengo que atender estas causas con urgencia. ¿Ok? Entonces, este es un tipo de gráfico combinado, ¿no? Estamos viendo columnas, polígono de frecuencias y lo de las líneas que hemos visto anteriormente, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver el último tipo de gráfico, que es el de dispersión. Acá, como les había dicho, tenemos columnas, tenemos líneas circulares y también tenemos gráficos de dispersión. Estos gráficos es utilizado, por ejemplo, en la parte de verificación de métodos, cuando hacemos linealidad y cuando hacemos comparación de métodos, ¿no? Supongamos que tengamos estos datos de una comparación de métodos. Yo voy acá en dispersión, selecciono en el primero, y acá voy a cambiarle el nombre, ¿no? Voy a colocarle comparación de métodos. Entonces tenemos una columna, un eje X, un eje Y y la interpolación de los datos, ¿no? Algún detalle adicional que vamos a utilizar en este tipo de gráficos son las líneas de tendencia. Yo selecciono cualquiera de los puntos, veo que todos estén marcados, hago clic izquierdo ahí mismo, le doy clic derecho y agregar línea de tendencia. Entonces vemos que se han formado unos puntos, que es la línea de tendencia. Y al costado me sale formato de línea de tendencia, ¿no? Tengo opciones como exponencial, tengo lineal, logarítmica, polinómica, potencial, pero el más común es la línea de tendencia lineal. ¿Ok? Luego, si es que bajo más abajo, si es que bajo, si bajo por acá, voy a encontrar presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor r cuadrado, ¿no? Y acá lo puedo aumentar de tamaño y puedo observar el valor r cuadrado, ¿no? Y la ecuación de la línea, ¿no? La ecuación de la línea de tendencia. Entonces, esto de acá, luego, por ejemplo, lo podemos utilizar en la parte de linealidad también, como les había dicho, que también vamos a verlo en otro taller, ¿no? Lo que es este tipo de gráficos de dispersión, cómo vamos a utilizar esta ecuación y este valor que hemos calculado por acá. Entonces, muy bien, acá vamos a hacer un repaso, a ver. Hemos visto el valor de la media, cómo calcular la mediana, la desviación estándar, el coeficiente de variación, los límites, ¿no? Con lo que es la media, la desviación estándar, cuál es la importancia de la media, ¿no? Que podemos calcular el sesgo en concentración o en porcentaje. Y por acá lo de la media acumulada y la desviación estándar acumulada, ¿no? Para tener una mayor evaluación de los datos. Luego por acá hemos visto cómo insertar un gráfico de control básico, ¿no? Con los límites del fabricante y cómo hacer el seguimiento. Por acá hemos visto los valores atípicos de groups, ¿no? Con la fórmula y cuál es el valor que teníamos que eliminar. Y por último, cómo tener ya de nuevo ahora sí los nuevos límites, ¿no? Para tener nuestro gráfico de Levi-Jennings. Por acá hemos visto gráficos para el control de no conformidades o como también le llamamos los indicadores preanalíticos, ¿no? Y para el control diario, acá vamos a colocar control diario. Y por acá el control mensual, ¿no? El control mensual de esta evaluación. Acá tenemos para lo que es lectura de neutrófilos, ¿no? Gráfico para el control de lectura de lámina. Y por acá tenemos para la comparación de métodos, ¿no?
Acá los gráficos de varas y acá el diagrama de Pareto, ¿no? Que también son gráficos utilizados en la gestión de calidad. Muy bien, entonces hasta acá forma parte del primer taller. En el siguiente taller vamos a ver los requisitos de calidad. Los espero. Hasta luego.